Hola, estás en un nuevo tutorial del set de Philosophy. Este vídeo está dedicado a los fundamentos filosóficos del Estado. Esta cuestión, los fundamentos filosóficos del Estado, se puede dividir en tres bloques. El primero estaría dedicado a la filosofía política, que es sobre lo que trata este vídeo. Vamos a analizar algunos conceptos como sociabilidad, Estado, origen de Estado. Luego, por otro lado, estarían los diferentes modelos de Estado. Y dentro de estos modelos estarían los utópicos o los distópicos. Comencemos entonces por el principio, ¿de dónde viene el concepto de política? La palabra política viene del griego y significa arte de saber vivir en sociedad. Está asociada también a la palabra polis. Recuerda que en la antigüedad los griegos se organizaban en ciudades-estado. Las ciudades eran independientes unas de otras y cada una tenía su propia organización social. Esto llamó la atención de la filosofía y los filósofos comenzaron a preocuparse por cuestiones como los distintos tipos de sociedades o de organización de la vida comunitaria, las distintas formas de Estado, y se preguntaron cuestiones como si había que obedecer o no a las leyes del Estado. Entre estas cuestiones, una de las primeras que les surgió a los filósofos fue el plantearse si realmente de forma natural, espontánea, los seres humanos somos sociables. Bueno, pues según Aristóteles, el ser humano es social por naturaleza, si no, sería una bestia o un dios, dijo. Ahora bien, esta capacidad para relacionarnos, la sociabilidad, ¿es una sociabilidad interesada o es algo espontáneo que nos sale por naturaleza? Bueno, pues aquí los filósofos están divididos. Hay algunos autores como Hobbes o Freud que consideran que la sociedad nace por interés, y por otro lado están autores como Aristóteles o Erich Fromm que piensan que la sociabilidad es algo natural y lógico. Vamos a ver los argumentos que dan cada una de estas posiciones filosóficas. Bien, los autores que defienden la sociabilidad, el nacimiento de la sociedad por interés, como por ejemplo Hobbes en la Edad Moderna o Freud en la Edad Contemporánea, afirman que el ser humano por naturaleza es un animal egoísta y ve en los demás siempre un rival, un obstáculo que interfiere en sus objetivos, o bien ve en los demás un instrumento que puede utilizar a su antojo para lograr sus fines. Pero claro, son tantas las dificultades en la lucha por la supervivencia que el ser humano se da cuenta que es mejor colaborar con el otro, pedir ayuda al otro o darnos ayuda mutua para sobrevivir más fácilmente. Así es que nos relacionamos por interés. Al contrario, los autores que defienden la sociabilidad natural del ser humano, como Aristóteles en la antigüedad o Erich Fromm, otro filósofo contemporáneo, ven en el ser humano un ser que por naturaleza es incompleto y solamente se completa, se desarrolla con la sociabilidad, en convivencia. Es dentro de la sociedad donde podemos cubrir todas nuestras necesidades, formarnos, educarnos, estimular nuestro afán de superación, en definitiva, donde nos convertimos en personas. Así que el origen de la sociedad es algo espontáneo, natural. Una vez que nace la sociedad, con el desarrollo de la misma, a medida que se va complicando la vida en grupo, en comunidad, surge lo que se llama Estado. Vamos a ver en qué consiste. El concepto de Estado que utilizamos actualmente lo debemos a este filósofo del siglo XVI de la Edad Moderna llamado Maquiavelo. Fue el primero en considerar la política un arte, una ciencia, cuyo objeto de estudios es precisamente el Estado y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. El método de estudio que utilizaría la política sería pues la observación y la experimentación, probando diferentes modelos de Estado. Y antes de ver detenidamente cómo se define el Estado, aquí te dejo una cita que se le atribuye a Maquiavelo, muy conocida, muy popular: el fin justifica los medios, y otra que sí es realmente suya: el príncipe debe tener algo de león y algo de zorro para llegar al poder y mantenerse en él. El concepto de Estado tiene tres características fundamentales, y es que tiene que ver con la organización de un territorio, supone un poder incuestionable y se crea con unos objetivos determinados. Vamos a verlos con detalle. La primera característica del concepto de Estado que usamos hoy, que vino descrito por Maquiavelo, sería que es una organización política estable, permanente, de un territorio concreto. Ese territorio viene delimitado con lo que llamamos fronteras, de manera que todo lo que quede dentro de ese espacio
los individuos que vivan en él, los ciudadanos que vivan en él, están sometidos al Estado y a las leyes que promulgue, que dicte el Estado, de manera que la persona que no las respete, las desobedezca, pues va a ser penado. Es decir, que el incumplimiento de las leyes implica penalización. La segunda característica del Estado es que es el poder máximo, es lo que se llama la soberanía, es la instancia superior. Por encima del Estado no hay nada. Todas las demás asociaciones sociales o instituciones, ya sean de tipo social, educativo, administrativo, ya estemos hablando de empresas o clubes deportivos, todas las instituciones están sometidas al Estado. Y si no obedecen las leyes del Estado, pues entonces el Estado puede sancionar o puede anular a estas otras instituciones. Hasta mitad del siglo XX cada nación era un Estado. Pero con la creación de la Organización de Naciones Unidas y luego de la Unión Europea, estas dos instituciones estarían por encima de los estados nacionales. Es decir, que por encima del Estado español estaría la Unión Europea y por encima de la Unión Europea estaría la Organización de Naciones Unidas. ¿Y cuál es el objetivo de la creación del Estado y sus administraciones? Pues la de mantener el orden en un territorio, dar estabilidad a ese territorio, proteger a todos sus miembros, a todos sus ciudadanos, protegerlos de las amenazas externas, como puede ser una invasión o una guerra, y también mantener el orden interno, solventando los conflictos que puedan surgir. Para esto es necesario hacer cumplir la ley. Es la única manera de conseguir paz y estabilidad en la sociedad. Bien, ¿es necesario que exista el Estado? ¿El que el ser humano sea sociable implica necesariamente que tiene que existir el Estado? Bueno, pues hay filósofos que se cuestionan esto, lo mismo que se plantean si está justificado que unas personas tengan más poder que otras, es decir, unas controlen las instituciones más importantes del Estado, mientras que otras les toque obedecer. ¿Podría haber alguna sociedad sin Estado? ¿Sería un mejor tipo de sociedad o sería una sociedad peor? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que han generado debate dentro de la filosofía. Vamos a ver algunas conclusiones que han sacado diferentes autores. Pues llegados a este punto vamos a ver los argumentos que plantean quienes consideran que el Estado no es necesario y sugieren la anarquía, y por otro lado los argumentos de los que plantean que el Estado sí es necesario y por tanto es necesario un contrato social, un acuerdo, que es lo que dio origen al Estado. Para empezar, los que consideran que el Estado no es necesario es porque consideran que todo poder, venga de donde venga, es ilegítimo y al final corrompe, es corrupto, porque las personas deberían ser libres y no tener que obedecer a ninguna ley, ser libres de coacción. El anarquismo, etimológicamente esta palabra lo que significa sin ley, sin jefe. Bueno, pues este movimiento político, esta ideología política, social, es también una teoría moral, surgió en la Ilustración en el siglo XVIII y se convirtió en una ideología política como partido político ya en el siglo XIX. Los líderes de este movimiento político conocido como anarquismo son principalmente Proudhon y Bakunin. Los anarquistas consideran que el Estado es un instrumento al servicio de los poderosos para oprimir al pueblo, a la mayoría de la población, de la ciudadanía, que los estados son los que provocan las guerras y al final estas guerras lo único que hacen es llevar a la ciudadanía al hambre, a la sociedad la llevan al caos y perpetúan los abusos que comete siempre la clase dominante, la clase privilegiada sobre el resto. Para los anarquistas el ser humano es bueno por naturaleza y es una persona solidaria de forma espontánea, por tanto no tiene ningún sentido la existencia del Estado, ya que según este argumento la ciudadanía, los hombres, las mujeres se organizarían pacíficamente en una convivencia solidaria. Por otra parte están los argumentos de quienes consideran que sí es necesario la existencia del Estado, porque una de sus funciones es limitar y controlar los brotes de violencia entre los individuos, y es que el ser humano es capaz de tener impulsos negativos como la competitividad extrema, la rivalidad o la agresividad, y estos impulsos son tan naturales, tan espontáneos como los buenos sentimientos, tales como la solidaridad o la cooperación. Bueno, pues el Estado es el que tiene que solventar las tensiones sociales, procurando que haya siempre un equilibrio, una justicia. Y es que otra de las funciones del Estado es la de promover el bien común.
¿Cómo lo hace? Pues realizando obras públicas, cuidando del medio ambiente, proporcionando cuidados sanitarios, educación, protegiendo siempre o defendiendo a la población, auxiliándola en casos de catástrofe, ayudando cuando hay mucho paro o desempleo, por poner algunos ejemplos. Llegamos a la última parte de este tutorial donde se explica qué es el contrato social y cómo sirvió para salir del estado de naturaleza salvaje a la organización del estado en la que vivimos actualmente. La idea de contrato social surge en el siglo XVII y sirve para describir el nacimiento del estado como un pacto entre individuos que voluntariamente deciden renunciar a su vida natural, salvaje, en libertad, sin leyes, en igualdad, para aceptar obedecer a una institución superior que va a ser el Estado, regida por el gobierno y que va a ser la que organice la vida en sociedad. Los filósofos que defienden esta idea de contrato social, que es un contrato ficticio, hipotético, porque no hay ningún documento firmado, estos filósofos se llaman filósofos contractualistas y fundamentalmente son estos tres que tienes en imagen: Hobbes, Locke y Rousseau. Para acabar este vídeo, la siguiente tarea: con la ayuda del libro, del manual de texto, te propongo solventar estas 4 preguntas. ¿Cómo describe cada uno de los 3 filósofos citados el estado de naturaleza? ¿Cómo justifica cada uno el contrato social? ¿Cuáles son las diferencias entre el modelo de estado que propone cada uno de estos autores? Último, te propongo localizar una cita muy conocida sobre el estado que escribió John Stuart Mill. Me gustaría saber si la compartes. Bueno, y hasta aquí otro tutorial del set de Philosophy, esta vez dedicado al concepto de Estado, la necesidad y el origen del Estado. Si te ha servido, no olvides dar un like. Recuerda, el set de Philosophy.